Bueno, a mí me gusta iniciar los podcasts contando una historia y por fin hay una historia, porque no sabía qué historia contarle el lunes, pero para entender mejor esto, lo que pasa es que este es el tercer intento de grabar este episodio. El lunes, acá en mi casa se fue la luz y volvió, y se fue y volvió. Y entonces acá con mi colega llegamos a la conclusión de que nada, pues me crucé con una bruja, me echó hechizos y baila. Por eso es que me pasan estas cosas. Pero la verdad fue Codensa. Qué maravilloso Codensa. Sí, la bruja Codensa. Nada Cada vez que tengan ataques paranormales es Codensa, ¿listo? Codensa realmente es la empresa encargada de electricidad acá en Bogotá, Colombia. Si fuéramos costeños diríamos, Caremonda otra vez Electricaribe, pero como no somos costeños, en este caso es Codensa. Ay, Dios, sí, fue un momento muy chistoso. Realmente bajé y había como un botón rojo y yo dije, ¿qué carajo? ¿Será que si subo eso me multan? Pero pensé en la multa ya después de haberlo subido, así que bienvenidos a Proactivo. ¿Cómo? Bienvenidos sin miedo a la acción. Bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Porque si no, este man me vuelve a matar por discriminación. No, y entonces, sí. Ahora que hay como tercer, cuarto y quinto género que bienvenidos, bienvenidas, sigue aplicando, todos entran ahí. Dilemas deontológicos. Por mi parte, pues, ya hay quien se trate ahí socialmente. Bienvenidos y bienvenidas, dejémoslo así. Bienvenidos y bienvenidas a Proactivo Podcast. Y bueno, hoy el día de hoy con... El día de hoy, la agenda de hoy, no mentiras. Con Jaime Andrés, mejor conocido como Jack, neuropsicólogo, futuro neuropsicólogo, esperando a ver si se gradúa. Y el mercado laboral no lo traiciona. Dios lo bendiga, Jackcito. Ya. Y con ustedes, nuestro servidor aquí, Carlos Pavón, el Carlso, como le decimos acá a los cercanos. El man más pepa que yo he conocido realmente. Puede que él no sepa un tema, pero sí tiene una opinión de eso, generando charla. Por eso estamos acá en el podcast. Y lo respeto y lo admiro mucho porque Dios, hacer parkour es un control de emociones impresionante. La verdad, yo veo uno de esos huecos que usted salta y me cago, se lo juro. Me da miedo. Que no vaya a creer que es la gran cosa, ¿no? Porque yo, la verdad, yo me paro ahí y ando cagado. Pero sí, obviamente. Y de todo mi grupo soy el que más bajo nivel tengo, pero ahí lo intentamos, hombre. Bueno, como le había contado ya la vez pasada, como por la tercera vez que intentamos grabar esto, yo estaba escuchando un podcast un día que venía del trabajo que habla sobre diferentes rasgos psicológicos de las personas. Yes. Entre esos me encontré uno que se llamaba tímido o introvertido, que me llevó a este tema, al tema de hoy. Ya lo abordaremos, pero realmente fue como ese podcast, no sé si llamarlo podcast, creo que sí, dura como 10 a 15 minutos, es como una pasada rápida sobre el tema. Y eso me puso a pensar porque uno de los ejercicios que sugería una de las psicólogas españolas que estaba hablando ahí era volver a hablar con su yo del pasado y darse cuenta si lo que usted tenía era rasgos de timidez o que si siempre ha sido una persona, o si ha sido una persona insegura o introvertida. Entonces yo dije, carajo, rayos, a cuántos de las pacientes que he tenido, a cuánta gente que he conocido realmente la ha calificado una vez en la categoría tímido, pero realmente puede ser otra cosa, ¿sí me hago entender? Yo creo que es más algo como de cultura popular, ¿no? De decir, bueno, tímido, introvertido, es muy tímido, es muy... Digo, perdón, me equivoqué. O es introvertido o es... extrovertido. Extrovertido, exactamente. Timidez es otra cosa, muy aparte. Exactamente. Pero entonces... Socialmente, o es extrovertido o es introvertido y se acabó ya. De hecho, realmente con lo que usted acaba de decir, estamos hablando, hay dos perfiles diferentes, ¿no? La persona extrovertida y la persona introvertida. Pero lo que usted dice realmente, hablemos de cultura. ¿Usted es introvertido
Digo, perdón, ¿usted es extrovertido o es inseguro? Acá a nadie se le ha ocurrido pensar en la palabra introvertido. Entonces hay gente que lo invitan a un plan zanahorio y le gusta, pero cuando le invitan a un plan súper extrovertido que hay demasiados estímulos alrededor, no le gusta. Y la gente lo califica de inseguro o tímido. Y realmente es a lo que llegamos hoy con los temas de hoy. Entonces usted puede ser introvertido o sufrir de, no sé si puede decir sufrir, ya que esto va más a la personalidad, o ser tímido ante ciertas situaciones. Ajá, ¿me hago entender? Entonces aquí toca categorizar. Entonces un poco ahí de porque... desenvolvimiento histórico. Hágale. Todo esto de lo introvertido y lo extrovertido nace de Jung, ¿verdad? Hasta ahí. De Jung, sí señor, estamos de acuerdo en eso. Jung ahí de nada nació rápidamente, fue discípulo de Freud, cambiaron y compartieron ahí con su psicoanálisis y después pues Jung se aburrió y dijo, voy a crear mi línea aparte y creó su psicología analítica. Entonces mientras estaba él en sus estudios, toda esa línea de Jung es bastante interesante si se estudia. Pero vamos a tomar una cosa y es una obra que tuvo en Alemania hace muchos años, por ahí a principios del siglo XX, se llama una obra llamada Tipos Psicológicos. En alemán tiene otro nombre, pero pues hombre, aquí hasta nos cuesta el inglés, así es que no lo voy a pronunciar en alemán. ¿Tipos psicológicos? Sí, tipos psicológicos. Okay. Entonces en esa él plantea estos dos, o sea que hay gente que tiene extraversión e introversión y él las define como actitudes. Era lo interesante, comienza a ser una actitud, ¿no? Y no un rasgo de personalidad como muchos pueden llegar a creer y pensar, sino una actitud. Entonces él lo crea y él crea que bajo estas dos actitudes existen 4 funciones, que la función del pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Y básicamente, si uno lo estudia bien, le da a uno como así por encimita le da como un aparato de personalidad con ese sistema. Es decir, 2 aptitudes, extraversión, introversión y las 4 funciones. Entonces se crea como tal, y yo lo he visto, creo que me lo llegaron a aplicar una vez en la universidad, que son como las escalas de los 8 tipos psicológicos. Tiene un nombre porque otro autor creo que se llama el indicador. Sí, se llama el indicador Myers-Briggs. Ah, ok, sí. Y entonces usted pues hace su cuestionario, sus preguntitas y le dice, bueno, usted es un introvertido de pensamiento, de sentimiento, y cada una las considera. Entonces todo nace de ahí, ¿no? Todo nace de esa introversión. Sí. Pero a rasgos generales, ¿qué es introvertido y qué es extrovertido? ¿Cómo lo definirías, Jack? Ok, antes de llegar a una definición, o bueno, las personas introvertidas son las que prefieren los ambientes como con menos estímulos, pero estos estímulos que sean más tranquilos, es decir, la gente introvertida es mucho más sensible a espacios de reflexión, de charla, de juego en familia, de compartir, ¿cómo se llama esto? Reflexiones internas, imágenes internas, solos, disfrutan mucho de la soledad, sí, pero a diferencia de la timidez y bueno, ahorita le digo el otro tema que quiero llegar, esto es por elección, ¿sí? Esto va mucho en la personalidad, en cómo se han criado, pero tiene que ver mucho con una preferencia, ¿sí? Por los ambientes poco estimulantes. Ojo, poco estimulantes no quiere decir que, no sé, un introvertido pueda salir y no con los amigos y no hable y sea callado, no, estamos hablando de timidez, ¿sí? El introvertido es ese que reflexiona y es más callado y responde más y escucha más a la gente antes de hablar, y lo disfruta, ¿sí? Incluso disfruta el silencio y la compañía con la gente en silencio. Muy diferente se me fue el punto donde iba así, bueno, muy diferente a la timidez, ahorita lo vamos a hablar de eso. Estos son ciertos estímulos, pero son estímulos más tranquilos en el ambiente, ya me acordé dónde estábamos, ¿sí? Que es muy diferente al extrovertido. El extrovertido genera más dopamina
ambientes esa con obsesión estímulos. por la dopamina, todo más dopamina. Pues, La verdad, con yo no va a ver a la hora de la verdad y neurológicamente, neuroquímicamente es más complejo que solo dopamina. Sí, claro. ¿Quieres Sí, dopamina? tiene un trasfondo grandísimo. Pero cuando estamos hablando de estimulación, estamos hablando de dopamina. Neurofisiológica, neuroquímicamente estamos hablando de dopamina. Entonces, Pues en el parte, extrovertido, sí, no es todo, obviamente. Se producen muchísimos más transmisores y proteínas cuando usted utiliza su cerebro en una interacción social o personal. Pero bueno, dejémoslo en lo que es, lo voy a dejar yo al menos en lo que se habla así básicamente. Entonces el extrovertido siempre va a preferir ambientes con estímulos, no sé si la palabra sea menos tranquilo, qué palabra puedo usar ahí, estímulos grandes, o sea, ¿cómo puedo explicar estos estímulos? A diferencia de tranquilidad, ¿qué sería lo opuesto a tranquilidad? Nunca lo había pensado. No, pues básicamente El sería extrovertido no disfruta tanto de espacios reflectivos de escucha, de silencio, sino espacios que lo obliguen a interactuar más de manera social, personal, física, etcétera. Espacios donde él pueda mostrarse más, ser un show off, eso es en español como actor, como, no sé cómo decirlo, pero sí, una persona que disfruta más de sacar sus habilidades como persona, que es capaz de llamar la atención por lo que hace, por lo que dice, por lo que piensa, por su forma de actuar, todo eso. Disfruta más de ambientes donde hayan estímulos que le permitan llamar un poco más la atención. Es la única frase que se me viene en este momento. Entonces, para hacer una congeniación y tener dos puntos de vista, eso es lo que yo diría de extrovertidos e introvertidos. Ahora, Carlangas, le cedo el bate. ¡Pah! Cero batazos. Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, cuando nos referimos a introversión y extroversión, es más como una cuestión más de, con base en lo que usted dijo, es más una cuestión de estímulos, pero de estímulos, el estímulo externo, por así decirlo. Sí. Entonces, si yo estoy un introvertido, va a ser más introspectivo. De ahí el palabrazo ahí tan bacano. En cambiazo, muy bacano. Con las intros, ¿sí? Entonces más introspectivo en decir, bueno, yo voy a estar más pendiente de mis estímulos, pero más personales, voy a buscar ambientes más solitarios, más tranquilos, más que tengan que ver con lo que yo genero. Y una extroversión es más generar lo que es ambientado en un estímulo externo. Decir, bueno, es que me lleguen los estímulos, decir, bueno, ¿dónde está el estímulo? Quiero llamar la atención, quiero que se esparza mi energía socialmente, ¿no? Sí. Se tratan de ser más sociables, de tener más el entorno, de preocuparse más de los estímulos que llegan de su entorno y generar, o sea, ser ellos tanto los que estimulan como los que reciben ese estímulo, ¿sí? El introvertido no tiene problema con eso, pues uno se queda ahí, normal, espera que le llegue, los estímulos le llegan de parte que son más introspectivos, como anteriormente había dicho. Ajá, igual los introvertidos tienen, acá si no hay ninguna patología en nada, la gente introvertida tiene capacidades sociales, ¿no? Obviamente es una de las cosas que dicen, es que no tiene capacidad social la gente introvertida, pero sí las tienen. Pero como o sea, dice Carlos, es diferente. Popular, pero sí. Es creencia popular, pero como dice acá Carlos, sí es cierto, o sea, él deja que el estímulo le llegue y responde a él, muy diferente al extrovertido. Claro, entonces vea que yo estaba buscando un poco el tema, llegué a una página, a un artículo de la BBC, en la pareció, en la Deep, que me pareció muy interesante porque hay tres cosas que hay que hablar cuando se habla de personas introvertidas, ¿no? El extrovertido, incluso las personas extrovertidas pueden tener diferentes patologías con el tema, ¿no? Pero bueno, hablando de gente introvertida, me pareció muy interesante que es que decían que la gente introvertida, por ser introvertida, la gente no sabe si es que es insegura, si es tímida, o ni siquiera han escuchado nunca en la vida la palabra introversión, como usted lo mencionó ahorita, nunca lo han escuchado. Entonces lo que yo le decía a usted al comienzo del episodio de hoy, sí, la gente acá, al menos en nuestro país, en Colombia, dice no es muy extrovertido o es tímido, ¿sí o no?
Sí, Y exactamente, son realmente como están esos dos extrapolares. puntos de... Ajá, exactamente. Entonces yo quería empezar a encasillarlo desde abajo, desde el primer término que aparece cuando se habla del tema, para que lo vayamos subiendo usted y yo hasta los extrovertidos. ¿Le parece bien? Por así Entonces, decirlo. lo primero, sí, es obviamente una forma de decirlo, pero son 3 términos que aparecen cuando escucho la palabra introvertido. Entonces, el primero que aparecía al lado de la palabra introvertido era el tema de la inseguridad. ¿M? Entonces, Carlitos, ¿qué es inseguridad para usted? Hablándolo como, obviamente, parte del comportamiento humano. ¿Qué inseguridad? No, pues inseguridad no existe en la vida, ¿no? O sea, Eso creería uno, ¿no? Pero sí, incluso obviamente ha llegado... no hay inseguridad, o sea, básicamente si lo diríamos de más en un aspecto, pues todos somos inseguros en la vida, ¿no? Exactamente, frente a O sea, ciertas situaciones. un rasgo así encasillado de una persona decir, no, tú eres inseguro. No, pues no No. existe porque a fin de cuentas todos somos inseguros. O es que no volteamos a mirar a ambos lados cuando cruzamos la calle. Obviamente, todo el mundo es inseguro, o sea, Bueno, sí, sí, como sí. mi amigo Sí, que claro. baja y sube el taco y piensa que le van a cobrar una multa, pero sí, tú eres muy inseguro, Jack. Me parece terrible. No, Seguridad nada, claro. no tiene nada que ver. No, claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces yo, así para pues pasarlo por encima, para que allá ahorita hablemos de timidez y de introvertidos. Lo que pasa es que cuando busqué un poco del tema, dicen que la inseguridad llega a ser un tema patológico. Yo no, la verdad, a pesar de que usted y yo somos psicólogos, yo pensé que la inseguridad pues sí pasa en ciertas etapas de la vida dependiendo de cómo haya sido el desarrollo de la persona y también del perfil que uno tenga de exigencia con uno, el tema autoestima y la crianza. Pues hay gente que sí es bastante insegura, ¿no? Es decir, todos lo que usted dice, todos tenemos inseguridad en alguna cosa, en algún aspecto de nuestra vida, así sea interno o demás. Pero hay gente que sí ya lo sufre de manera patológica y tienen capacidad de... no toman buenas decisiones, las críticas los afectan un montón, el pensamiento de suicida es recurrente. Entonces eso me pareció interesante porque pues usted y yo estamos acá, vamos a hablar timidez, introvertido y extrovertido, sí, pero cuando hablaban de la timidez, hablaban primero atrás de la inseguridad. Y yo pues a mí me pareció a mí interesante el tema, a mí. Pero vea que si uno lo va por las ramas, pues hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? O sea, decimos inseguridad, pero inseguridad en que en el ámbito de la experiencia, porque eso puede dar Social, para una escala sí. de trastornos de personalidad, así con su rama paranoide. Pues así lo que Ajá. está algo así, tipo paranoia, todo, bueno, me va a dar esto, me va a Exacto. atacarlo esto, pues podríamos Ajá. decir así si fuera patológico neto. Sí, O si fuera sí, social, pues ya sería más como lo que hablábamos de lo de timidez. sí, exactamente. Tenemos que saltar de acá a la timidez, claro. Y lo que le digo, usted tal cual lo acaba de decir, todos en algún momento, hasta las personas extrovertidas llegan a ser inseguras, perdón, en algunas cosas. Hasta los Todos somos inseguros a un nivel. hasta ¿Cómo, los cómo? extrovertidos. Hasta los extrovertidos Hasta, también lo son. hasta los Todo extrovertidos. mundo, introvertidos o extrovertidos. Pero bueno, Todos básicamente hemos tocado sí. mucho la palabra timidez, ¿sí o no? Lleguemos de una a la timidez, que es lo que acá dicen, ¿no? Acá es usted es extrovertido o es tímido, ¿no? Y yo pienso que, no sé usted qué opina, pero la timidez es como, es algo que todos tenemos en nuestra personalidad. Es decir, todos hemos sido tímidos en algún momento para pedir un favor, para conocer gente, para tener una relación amorosa, para llegar a un nuevo trabajo. Sí, así sea usted muy extrovertido, yo pienso que la timidez ya es algo que va en la personalidad de todos. No sé usted qué opina. Exactamente, ya que va en la personalidad de todos porque es algo de supervivencia. Básicamente la timidez viene a ser el miedo al juicio social. Eso es. ¿Timidez qué es? Miedo al juicio social. Lo vamos a escalar ahí. ¿Qué es la timidez? Miedo al juicio Miedo social. Ok, listo. Todo el Entonces, mundo sí, lo claro. tiene. Sí, todo el mundo lo tiene. Y cuando hablaba de timidez encontré algo que me pareció interesante, que era lo del bloqueo. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En situaciones nuevas
si uno es tímido. Obviamente ya hay diferentes niveles de timidez, que eso pues no entra acá en este momento, pero hay situaciones que cuando uno le entra timidez, no sabe qué hacer en ese momento y se bloquea, ¿no? Y las respuestas son diferentes, desde hablar mucho, desde reírse demasiado, hay hasta fisiológicas, manos frías, sudor, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, pues yo pienso yo que la timidez es algo de todos. Todo el mundo Sí, lo tenemos en nuestra vida social, laboral, emocional, la tenemos, que se expresa en diferentes formas y dependiendo de la personalidad, pero creo que está en todos. Y la timidez, hay algo que ahí es donde uno se da cuenta cuando la timidez puede ser patológica, por decirlo de alguna forma, y es que hay gente tímida que tiene algunas conductas un poco poco adaptativas, por decirlo de alguna forma. Es decir, hay gente tímida que ante ciertas reacciones, ante ciertas situaciones, se pone arrogante, agresiva, etcétera, etcétera, etcétera. o sea, ante situaciones de juicio social, ¿no? Pero solo para ser También. claros, introversión Sí, y timidez son dos cosas totalmente apartes. sí, señor. Eso es Porque totalmente sí, sí. apartes, como la noche y el día, totalmente apartes, ¿no? O Claro, ni eso, porque la noche y el día tienen algo que ver, o sea, ninguna tiene que ver con la otra. Sí, La timidez sí, y la introversión. introversión. Sí, no tiene nada que ver, y sobre todo que, pues, como les dije al comienzo, y eso toca dejarlo bastante claro, la gente introvertida lo hace por elección. La timidez es algo que aparece, es una reacción emocional, por decirlo de alguna forma, que está en nuestra personalidad, aparece cuando, como dice Carlos, hay un instinto de supervivencia. Entonces la timidez siempre va a estar ahí, ¿sí? Mientras que el introvertido no lo hace por elección. Pero bueno, entonces para cerrar así rapidísimo el tema de timidez, nada, todo el mundo lo tiene en diferentes facetas, ¿sí? Eso es algo que va en la personalidad de todos, extrovertido, introvertido, no importa, en todo, sea una situación social, emocional, laboral, etcétera, 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 todos llegamos a ser tímidos en algún momento y todos tenemos diferentes reacciones, ¿no? ¿Cuál es el problema? Este es mi resumen rápido. No es problema, pero sí puede ser un problema para la persona que esté, no sé, en un nuevo trabajo, en una escuela y todo, cuando la timidez se expresa de manera un poco desadaptativa a la situación. Entonces, lo que les dije, rabia, agresión, el sudor, etcétera, etcétera. Ahí es donde hay que saber reconocer esas situaciones y, no sé, ¿usted qué dice? ¿Trabajarlas? Pues sí, o sea, toda fobia, todo miedo se toca trabajar, pero toca de a poquitos, ¿no? Es que los miedos y las fobias están ahí por algo, ¿no? Voy a usar aquí argumentos de psicólogo evolucionista para intentar explicarlo. Entonces, imaginen que hace muchos años nosotros vivíamos en comunidad, en tribus, ¿sí? Sí. Sí, entonces usted tiene su imagen, pónganse en escena, ¿no? Tienen su taparrabos, ahí están Ya, ya. normal, descalzos. Y Sí. como vivía uno en tribu, pues hay cosas o ciertos aspectos sociales que uno no podía decir. O sea, ser Sí. tímido a veces le salvaba a uno literalmente el pellejo, porque si usted Sí. llegaba y decía una cosa, una palabra por fuera del contexto social de dicha tribu, pues derivaba en expulsión, derivaba en muerte de la tribu, en su muerte. Que decir, bueno, soy tímido, bueno, se me quita la timidez y me da por insultar a mi jerarca o mi líder. Pues claro, pues me atraviesan una lanza Sí, encima claro. del cuerpo, entonces ahí está la timidez. Siempre vamos a tener ese miedo social, ¿no? Porque somos criaturas de comunidad. Somos seres sociales, sí. Somos seres sociales, o sea, si algo pasa, si lo ve uno en redes sociales, usted dice un mal comentario, le da un mal like, estalla un escándalo que tiene que ver con su buen nombre, Sí. hasta luego, o sea, socialmente le puede repercutir a usted muy fuerte, una cuestión psicológica, Sí, claro. una cuestión fisiológica, porque quien quita lo puedan atacar por una mala palabra que usted haya dicho, ¿no? Y eso en el aspecto del juicio social, ¿no? Cuando hablamos de la timidez. Entonces, Sí. intentar decir y cortar las ramas de decir que la introversión, o sea, que uno, ese es el error que uno comete, que es atribuirle ciertos aspectos que Sí. no tienen nada que ver con la persona. Yo no sé si Sí. le ha pasado, si ha Sí. llegado un grupo nuevo Sí. y le dicen, oye, ¿por qué no
oye, ¿por qué no hablas? Es que eres muy callado, eres muy no sé qué, no sé si le ha pasado, si ha llegado a un grupo o no. Oye, pero ¿por qué no hablas? Intégrate, Sí. ¿por qué? Sí, y me molesta mucho que me gane eso porque, pues, cuando llega el momento y la conversación es estimulante, pues uno habla. Pero ya hay como cierto contexto social de, ay, la risita, ay, el comienzo, ay. Pues no, yo no interactúo en esos momentos. Pero creo que a todos nos ha pasado que uno llega a un grupo y, ay, ¿por qué no hablas? ¿Por qué tan callado? Sí. Es una diferente forma de expresarse que tiene uno. No necesariamente tiene que estar cuchareando, como decimos acá en Colombia, todo el tiempo. Exactamente, es como decía un meme que vi hace algunos años, me causó mucha gracia. Ajá. Todo. Y cuando a ti te pregunten eso, tú respondes, bueno, pero ¿qué querés? ¿Que te reviente la cara con un puño diciéndote cómo estás o qué? Es que no entiendo, o sea, pues si uno va a estar callado, obviamente, o sea, ¿quién se le... O sea, si ustedes son de ese tipo de personas, mírense al espejo, sean introspectivos, Sí. porque hacen esas preguntas tan raras como así, ¿cómo va a llegar uno a decir todo de la nada ante un grupo, todo, hola, ¿cómo están? Pues uno no es el nuevo, le toca con pasitos suaves, ¿qué tal? Suave, claro, ¿qué más? Sí. Uno no sabe quién se Hay- le indelica y pues Ajá. lo cogen Hay- a hay- tiros a la salida. Uno no sabe, son tipos violentos. Quieren legalizar las armas y me estoy cuidando, Uy, es no. protección personal. Porque me habló. Ay, no. Sí, está bueno lo del meme. Sí, tiene Oye, toda la razón. Oye, Jack, eres muy callado. Pues, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Que te agarre a abrazos o qué? No, nada, normal. Echarme. Pero- Sí, No te conozco. exactamente. Y creo que cuando uno llega a un grupo nuevo, pues sí, siempre está el extrovertido que una vez molesta y habla. No, pero también está el introvertido. Pero bueno, el caso, lo que usted dice, sí. Si usted es así, primero decir de esos que pregunta, por favor deja de hacer preguntas estúpidas. Y si eres el que le hicieron la pregunta, el golpe no cae mal. Estoy de acuerdo con Carlitos. Pero bueno, volvamos al tema. Pero, devolvámonos al tema un momentico porque me hizo acordar de una frase que es maravillosa, que dice, Sí, bueno, si no quieres respuestas incómodas, no hagas preguntas difíciles. Me encantó esa frase, siempre se me viene a la cabeza cuando a uno le preguntan eso. ¿de Y es quién porque es? yo ¿Ni ya idea? me volví del tipo, me preguntan una cosa súper difícil o incómoda, yo de una ya respondo con algo incómodo, o sea, ¿por qué preguntan eso? Hay gente que no tiene tacto para preguntar, o sea, y antes Sí. se escandalizan, dicen, ay, grosero, no, pero hombre, ¿por qué preguntan esas cosas? Pero ¿cómo hace esa pregunta? Yo Pero- ¿cómo haces? Pues sí, estuvo muy interesante. Estuvo bacana la frase. Toca tatuársela en el corazón y en la mente. Sí, es verdad, tiene toda la Pero razón. no en la Pero piel, bueno, no sean guisos. no. Pero bueno, entonces ahora sí lleguemos a la gente introvertida, ¿sí? Entonces, como lo decía al comienzo, para pasar rápido todo el comienzo, ideas rápidas. Prefieren los ambientes tranquilos, ¿no? Y Pocos estímulos externos. Son más flexibles, Ave María, más sensibles a los estímulos internos, ¿no? Disfrutan más de espacios de reflexión, de escucha, incluso dicen que la gente introvertida tiene mejor capacidad de escucha y de respuesta X, y que pues la gente introvertida disfruta es el silencio y sobre todo mucho la soledad. Es gente que literalmente prefiere, no sé, estar en su casa. Es más estimulante para ellos estar en su casa viendo una película o jugando un parqués que estar en una fiesta o en un parque de diversiones. Entonces, la gente introvertida, ojo que acá es donde es un punto que me parece importante. Cuando siento que dan un paso para atrás, es cuando la gente introvertida empieza a prestarle atención a las críticas sociales y a hacer comparaciones, y eso ya empieza a afectar el autoestima, ¿no? Entonces eso ya es tirando para otro lado. Ojo, si por eso digo, la gente introvertida es gente que también tiene una seguridad alta y su soledad es por elección. Exactamente. Listo, sí, entonces, y la gente ahora, y lo extrovertida, pues lo mismo, 5 ideas rápidas, más de los estímulos externos,
los ambientes menos tranquilos, o sea, menos tranquilos puede ser desde una reunión social con mucha música hasta una fiesta. Dicen que son malos escuchas. ¿A qué me refiero? A que una cosa es oír y otra es escuchar, ¿no? Oír es la función básica que tenemos todos nosotros, pero hacer el proceso de escucha es diferente. Entonces la gente extrovertida dice que este punto es muy bajo, porque realmente lo que decía Carlitos, busca que los estímulos externos lo estimulen más a él para él poder también devolver ese estímulo al ambiente. Entonces acá el proceso de escucha y de charla deja de ser menos, ¿no? Sino pasa a ser más risa, juego, etc. Pero bueno, ya siendo parte de estas comparaciones, no sé si antes de pasar al siguiente punto Carlitos tenga algo que decir hasta acá. Pues ahí al apunte, yo no sé si ya conocí un libro que se llama El poder de los introvertidos. Sí, lo he escuchado, incluso lo leí en el artículo que le comenté a la BBC, pero no, creo que está en mis próximos para leer. De Jen Granen, creo que era. No, se llama Susan Cain. Ah, ok. Listo, no. Ajá. El poder de los introvertidos. Ok, ajá. Entonces, básicamente, pues, si me permito hablar un poco del libro. Claro. Pues ella habla que es el poder de tener esa introversión, ¿no? De tener ese análisis, esa autorreflexión. Pero bueno, si ustedes son perezosos y pues no van a leer el libro, que el libro es súper interesante, aunque aquí es de admitir, me da culpa, no lo hemos leído, pues ustedes llegan, son más prácticos y pues buscan su charla en TED, que se llama igual, El poder de los introvertidos, de Susan Cain. Ah, nice, ajá. Entonces en ella nos habla ella de estos mismos aspectos que hemos venido hablando, ¿no? De esa relación entre timidez e introversión, de explicar que los introvertidos tienen esa ventaja, ¿no? Esa ventaja de ser más introspectivos, o sea, de pensar más de sus cosas, de demostrar de estímulos internos. Y ella más como lo trata, porque lo coge muchas cosas del libro, es más cuando son figuras importantes y cargos de poder, porque ella lo relaciona mucho a ese ámbito, organizacional de decir de los líderes, ¿no? De decir, bueno, un introvertido puede llegar a ser un mejor líder, que es la postulación de ese libro, de decir, hay introvertidos como Mahatma Gandhi que son introvertidos y te dicen están enfocados en sus cosas, pero eso no quiere decir que no tengan en cuenta los estímulos externos que los rodean. Porque como hay dos puntos que quiero aclarar aquí y de la charla. Los invito a ver esa charla, es muy buena, pero hay dos puntos que me quedaron muy sonando. Uno, lo primero es que es tener esa habilidad de la introversión en cuanto son los estímulos más internos propios de uno, en lo introspectivo de coger y pensar ideas. Es decir, uno no va a necesitar del otro para obtener una idea, para obtener... Vamos de cuenta el ejemplo de los trabajos, es decir, o te haces en un trabajo, hay gente que le va mejor haciendo un trabajo solo que haciendo un trabajo en grupo. Sí. Y al revés. O sea, es esa posibilidad de poder trabajar en uno mismo teniendo un trabajo solitario, es decir, trabajar en uno mismo, de querer trabajar uno por su cuenta, querer hacerlo uno, renegar de los estímulos externos, por así decirlo, cuando uno está haciendo un trabajo, de decir, no quiero que me contamine mi trabajo, mi idea, quiero hacerlo, cuando hay gente que también necesita, más extrovertido, de decir, no, necesita las ideas de otros, hagamos la lluvia de ideas, hagamos esto, es como los estilos de trabajo diferentes, y dice que es interesante que se apoyara más ese estímulo introvertido, de decir, esa actitud introvertida de decir, listo, haz tu trabajo y hazlo, pero a tu nivel, solitario, haz lo tuyo, no necesariamente en grupos. Y otro aspecto que me llamó la atención es que ella lo destaca y dice una cosa muy importante, y es decir, es que no hay personas, y al mismo John lo dice, no hay personas 100% introvertidas ni 100% extrovertidas. O sea, queramos o no, nosotros tenemos es un espectro, ¿sí? Como en todo. En la psicología lo vamos a manejar todo con espectros. Sí. El espectro autista. El espectro, sí.
Siempre. Todo lo manejamos con espectros. ¿Qué es el espectro? Pues Sí. es el rango, es decir, bueno, tú no eres ni muy ni muy allá. Entonces, no somos. Sería un problema si uno fuera netamente introvertido y si fuera netamente extrovertido. Ahí sí fuera un problema. Sí, claro. Decir. Y hay gente que tiene, entonces está por un lado de la balanza, ¿no? Y también hay gente que tiene de las dos. Son introvertidas y extrovertidas. Son. ¿Cómo lo definiría? Me acuerdo que lo definiría como ambiversión, ¿no? Ok, ambiverso, ajá. Ambiverso, o sea, pues que uno tenga sus aspectos y uno, y reírse, uno tiene un momento introspectivo, como decía Jack en su momento, charlense a su niño interior, aunque yo no creo en eso. Yo le diría a mi niño interior, invierte en Bitcoin para que seamos millonarios, niño. Entonces, pues, sí, eso es lo que yo le diría a mi niño interior, no le diría nada más. Pero es eso, es decir, hay espacios en los que uno es muy extrovertido y muy introvertido. Ajá. Uno va a generar su charla, uno va a querer sus espacios para sí solo, como también uno va a querer sus espacios de diversificación para todo el mundo, esparcirse. No sé si tengas algo que decir. Eso que Claro, no, y con lo que usted dice me genera una reflexión interesante porque, es decir, todos tenemos situaciones en las que somos muy introvertidos, así como situaciones en las que llegamos a ser supremamente extrovertidos, sea quien sea, ¿sí? Pienso que tanto el introvertido como el extrovertido, yo creo que es importante también hacer el ejercicio de propiocepción, de saber quién soy yo, qué hago. Ser introvertido no tiene nada de malo, ser extrovertido no tiene nada de malo, pero con lo que hablábamos de los agajes culturales de nuestro país, tampoco ser extrovertido es lo último, ¿no? Tampoco ser introvertido es lo máximo, no. Pero pienso yo que primero es darse cuenta quién es usted, así si quiere escoger un lado. Y segundo, no forzarlo, porque me ha pasado que hay gente tímida e introvertida que trata de forzar ser extrovertido y le sale mal. Porque son diferentes capacidades y personalidades en este mundo, ¿no? Así como gente extrovertida que busca ser más tranquila, por decirlo así, un poco más introvertida, y también le sale mal el tiro, porque terminan siendo un poco más inseguros, más susceptibles a la crítica. Entonces, yo creo que mi reflexión para cerrar el episodio sería: todos somos en un punto introvertidos y todos somos en algún punto extrovertidos, pero no fuerce para ningún lado. Sepa quién es usted, así que diga que esto es de niño, pero funciona de vez en cuando eso de verdad, hacer la charla interna con uno, venga, ¿qué soy yo? Nunca me lo he puesto a pensar, y no fuerce hacia ninguno de los dos lados. No se olvide que usted es tanto introvertido como extrovertido, la timidez, la inseguridad, los miedos, la alegría, la felicidad, llega en algún momento en ciertas situaciones y bajo ciertos estímulos, donde creo que acá el tema también que se puede tocar mucho más adelante es la parte de la comodidad, porque hay zonas donde es más cómodo ser introvertido y hay situaciones en las que es más cómodo ser una persona extrovertida. Exactamente, pues uno tiene su tendencia, ¿no? De decir soy más extrovertido o introvertido. ¿Usted qué dice? Yo soy muy introvertido. Pues yo también, porque yo no llego a las reuniones a decir hola, ¿cómo están todos? No, calma, no. ¿Por qué no hablas? Porque no hablas, porque eres tan serio. Oye, pero socializa, oye, pero no, déjame tranquilo, carajo, no te conozco. What's your name? Primero que todo. Entonces sí, es tener, uno tiene su tendencia, y más que todo el mensaje es respetar tanto la actitud extrovertida como la actitud introvertida de la persona, de los que nos lo rodean. Pues como yo te decía anteriormente, es más la cultura colombiana que le pide hacer uno el imaginario colectivo de ser extrovertido. Ajá. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? Bien, bueno, vamos moviendo, no sé, ¿qué pasa? Más energía. Yo no todo. Que es lo que nos venden realmente en todo lado. Música, famosos, sí. Exactamente. Tómalo suave, tranquilo, con su vaina y su pitillo, como decía, pues ya creo que es en Barranquilla. Como decimos acá, papá. Pero tranquilo, por favor. Mucha energía, mucho estímulo, no quiero tanto, por favor, tranquilo. Ojo, también eso puede causar psicosis, pero lo hablamos más adelante, ¿no? La sobreestimulación. Pero me hablan de eso, me hablan como esos mensajes que hay en los animes japoneses, todo ese efecto fotosensible de que le da a uno ataques de epilepsia y todo. Ah, sí, epilepsia por... Es que esa gente, yo no sé qué pantalla se usaba, cero filtro ahí a piel de piel.
No, pero da. Esos ataques dan, no fuera de chiste. Da. Sí, dan. No, y todavía pasan en el mundo, créanlas. No, hasta gente que usa computadores. Pero bueno, esas son las diferencias. Recuerden. Bueno, Carlitos, muchas gracias. Joven. Espero tenga una plácida noche y nos vemos en el próximo episodio de Proactivo. Exactamente. Si lo escuchan de día o de noche. Estamos de noche, pero si lo escuchan de día no pasa nada. Imaginen que es de día. Feliz lo que sea su horario. Feliz 3 de la mañana. No, este es un horario de 10. No crean que no es un desocupado que graba hasta las 3. Que piensan que nosotros. Pero bueno, gracias por escuchar otro episodio de Proactivo Podcast y hasta la próxima.